Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con el estudio del libro de Deuteronomio. Así que, por favor, abran sus Biblias ahí en Deuteronomio. Y el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy es el capítulo número 11. Pero antes de entrar de lleno a este capítulo, quisiera que recordáramos muy brevemente lo que hemos visto en los dos anteriores capítulos. ¿Qué es lo que veíamos en el capítulo número 9 hace un par de semanas? Bueno, lo que quiero rescatar de ese entonces es nuevamente cómo describe este capítulo al pueblo de Israel. Recordábamos que la semana pasada que esta descripción que se hacía nos decía que Israel era un pueblo terco, que provocaba constantemente a ira al Señor. Ellos eran rebeldes. ¿Qué más? Se habían corrompido. Ellos se habían apartado de los caminos que el Señor les había indicado. Habían pecado, hecho lo malo delante de los ojos del Señor. No confiaron y no creyeron en Él cuando les dijo por primera vez que entraran a tomar la tierra prometida. Y la semana pasada, en el capítulo número 10, veíamos qué fue lo que hizo nuestro Señor, el Señor, con ese pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Él con ese pueblo, con estas actitudes, con estos comportamientos del pueblo de Israel? Lo que hizo Él fue derramar su misericordia en ese pueblo. Él perdonó esa afrenta hacia Él por el becerro de oro. Y no solamente eso, sino que se reconcilió con su pueblo. El Señor mostró su amor por Israel. Y nosotros hacíamos la semana pasada, mostrábamos un ejemplo de que qué haríamos nosotros con un hijo que se comporta de esta manera. Esto que vimos la semana pasada nos debe de haber llevado a una reflexión, porque la manera en que actuó nuestro Señor es muy diferente a como hubiéramos actuado nosotros. Nosotros hubiéramos empezado por la disciplina, por la corrección a ese hijo. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Derramó misericordia. Esa es la diferencia. El Señor escuchó a Moisés, se confesó el pecado, se admitió el pecado, se confesó y aparte se pidió perdón en arrepentimiento. Cuando nosotros a nuestros hijos, y ustedes jóvenes a sus futuros hijos, cuando ellos caigan en estas acciones porque somos pecadores, no debemos dejar a nuestros hijos, a sus hijos, hasta ahí, hasta hacerles ver a través de la palabra de Dios lo que está mal, que eso es correcto. Pero el siguiente paso es que nosotros los llevemos al Evangelio, a que hagan lo que hizo Moisés, a que reflexionen sobre ese pecado, a que lo admitan, que se arrepientan, que lo confiesen, que pidan perdón y buscar que ellos se reconcilien primeramente con Dios y con la persona que han ofendido. Esa es la tarea completa. Estos dos capítulos nos dejan ver, en el capítulo 9 y 10, la gran necesidad que tenemos nosotros y el pueblo de Israel en su momento, en aquella época, del Señor. ¿Por qué? Porque más tarde que temprano, nuestro corazón se inclina siempre hacia lo malo. Pero el Señor no quiere que andemos de esa manera por este mundo. Este mundo de por sí ya es un mundo caído. El Señor no quiere que andemos por este mundo caído sin esperanza. Él quiere siempre lo mejor para su pueblo. ¿Y qué es lo mejor para su pueblo? Que Él esté entre su pueblo. Esa es la voluntad del Señor. Que
cada día nosotros estemos más y más cercanos a Él. Pero también somos conscientes de que hay algo que nos puede impedir o que nos está impidiendo tener esa comunión, esa cercanía con el Señor. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Pero también debemos recordar que en Cristo, que en Él hemos sido redimidos, somos pecadores redimidos. Esa es la diferencia. Y bueno, el día de hoy, a través del capítulo número 11 en Deuteronomio, vamos a ver precisamente eso. Vamos a ver que el Señor quiere lo mejor para su pueblo y quiere estar con su pueblo. Pero hay algo muy importante aquí, que Él lo quiere, no porque necesite de nosotros algo, no porque necesitara algo de Israel en ese momento, sino que lo hace porque Israel y nosotros lo necesitamos. A través de este capítulo vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos para que Dios esté cercano a nosotros y nosotros cercanos a Dios. Al final del capítulo número 10 se nos describe quién es el Señor. Se nos dice que Él es misericordioso, que Él es justo, que Él es fiel, que Él es paciente, que Él es bondadoso, que es creador de todo lo que existe, Dios de Dios y Señor de señores, que Él es un Dios majestuoso, un Dios grande, poderoso y temible. Y el capítulo número 11 continúa hablándonos acerca de esa grandeza, de ese poder y del amor del Señor. Así que vamos, hermanos, a Deuteronomio 11 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice la palabra del Señor: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, al hacer que el agua del Mar Rojo los cubriera cuando los perseguían a ustedes. Y el Señor los destruyó completamente, lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. También vieron lo que hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, hijos de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Pero ustedes, con sus propios ojos, han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Bien, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Lo primero es que en el versículo 1 vemos que una exhortación al pueblo de Israel. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Algo importante que debemos ver es que esta exhortación no es nueva. Esta exhortación la hemos venido viendo repetidas veces a lo largo del libro de Deuteronomio. Y lo que quiero que veamos, vamos a ver en algunos pasajes anteriores que hemos visto esta exhortación, pero hay algo importante en ello, que hay una relación inseparable. ¿Entre qué? Entre el amor y la obediencia. Deuteronomio 6,
versículos 5 al 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Con quién? Con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 10:12, que veíamos la semana pasada. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma? Vemos claramente esa relación entre el amor y la obediencia. Y esto es una exhortación que no va a terminar aquí, sino que en siguientes capítulos vamos a ver que vuelve a aparecer. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una relación con Dios si no le amamos, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque es el amor a Dios lo que nos mueve a esa obediencia. Ahora, esta exhortación viene precedida ¿de qué? De la descripción que se hizo al final del capítulo número 10 del Señor. Por eso empieza en el versículo 1 del capítulo 11: amarás pues, es decir, debido a lo anterior, debido a quién es Dios. Pero esta exhortación no viene de manera espontánea. ¿A qué me refiero? Que el Señor no vino, se presentó delante del pueblo de Israel y les dijo: yo soy su Dios, ámenme y obedézcanme. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, se presentó a ellos por medio de Moisés en Egipto. Los liberó de la esclavitud de Egipto. Ellos caminaron por el desierto, y es a lo que se está refiriendo el pasaje que leímos, cuando el Señor los liberó de Egipto y abrió el mar que les permitió salir. Y algo importante, ¿a quién está hablando el Señor específicamente? Versículo 2. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios. Está hablando a la generación que va a entrar a la tierra prometida. No le está hablando a sus hijos. Le está hablando a la generación que fue testigo de esa grandeza, de ese poder en Egipto, y al llevarlos hasta la tierra prometida a través del desierto. Esa generación es consciente y ha visto ese poder. Ese poder que se mostró a través de las 10 plagas y también en el desierto. El pasaje nos habla acerca de ¿qué? De lo que hizo ¿quién? Datán y Abiram. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son hijos de Eliab, nos dice el texto, hijos de Rubén. ¿Pero qué hicieron? Bueno, ellos en el camino al desierto se rebelaron contra la voluntad de Dios. Ellos rechazaron el liderazgo que les había concedido el Señor a Moisés y a Aarón y convocaron a una rebelión. ¿Qué sucedió? Bueno, en cuanto al ejército de los egipcios, sabemos que fueron ahogados al cerrarse las aguas, el poder de Dios. A todas las personas que siguieron a Datán y a Abiram, nos dice el texto, sufrieron la misma suerte, fueron tragados por la tierra. Y esta generación a la que está hablando Moisés fue testigo de ello. Entonces, ellos están siendo, a ellos es a quien se está pidiendo que ¿qué? Que amen al Señor su Dios y que guarden para siempre sus mandamientos.
Ahora, algo interesante en estos dos sucesos que se mencionan aquí, ¿qué fue lo que pasó con estas personas? ¿Qué tenían en común? Faraón y Datán y Abiram. ¿Qué tenían en común? Se oponían a la voluntad de Dios. Hay consecuencias de ello. Es por eso que estos versículos llaman al pueblo de Israel a entender que no podemos obedecer al Señor si no le amamos. Y para amar al Señor debemos comprender quién es Él y qué es lo que está haciendo. Porque esto que ha sucedido, que el pueblo de Israel haya estado en esclavitud en Egipto y que haya caminado por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, es algo que el Señor permitió. Es el plan del Señor y vamos a ver por qué. Ahí en Deuteronomio 11:5 nos dice: lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Así es, el Señor dispuso todo esto. El Señor dispuso que el pueblo de Israel estuviera en casa de servidumbre, que fueran esclavos en Egipto. También dispuso que el pueblo de Israel vagara por el desierto y tuviera esas carencias que padeciera. ¿Sí? Ese era el plan. Pero esto no es porque al Señor le agradara que el pueblo de Israel sufriera. Hay un motivo muy particular. Esto fue para que ellos vieran y conocieran realmente quién es Dios. Para que el corazón de ellos volteara hacia ese Dios poderoso, hacia ese Dios majestuoso, a ese Dios que los sustentó durante el desierto y que también los disciplinó. Todo esto es para que el corazón de Israel volteara a mirar y amar al Señor. Ahora, esto no es porque el Señor necesite ser amado. Dios no necesita nuestro amor. Pero lo que sí es cierto es que Israel y nosotros y todo ser humano necesita el amor de Dios. Necesita a Dios en su vida. Así que, haciendo una analogía con el pueblo de Israel, cuando nosotros estuvimos sin conocer al Señor y que éramos esclavos del pecado sin saberlo, también caminamos por nuestros desiertos cuando el Señor nos ha rescatado. Cada uno de nosotros hemos atravesado por esos desiertos. Y al igual que Israel, también el Señor lo permite. ¿Para qué? Para que nuestro corazón voltee a ver a ese Dios majestuoso, a ese Dios poderoso, que quiere cambiar ese corazón endurecido, ese corazón que está alejado de Él. Algo importante que podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento es que la prueba para el israelita de que amaba verdaderamente al Señor era la obediencia. Y bueno, eso mismo aplica para nosotros. Esa es la prueba de que amamos al Señor. Juan 14, versículo 15, que dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es así como demostramos nuestro amor al Señor, a través de la obediencia. Nuestro amor al Señor se muestra cuando vivimos en el temor de Él, cuando entendemos quién es Él, cuando comprendemos su santidad. Y todo lo que rodea nuestra relación con el Señor, debemos vivirlo en ese temor. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, debemos tener claro
¿A quién venimos a alabar? A ese Dios poderoso, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que nos ha dado la salvación. Cuando nosotros alabamos al Señor, debemos alabarlo desde esa perspectiva. Debemos orar en agradecimiento a Él y hacer de todo esto, todo lo que tiene que ver con nuestra comunión personal y con la iglesia, con el Señor, debe de ser un tiempo santo, un tiempo que reconozca quién es Él. Ahora, estos primeros 7 versículos nos dejan ver y nos reflejan tal vez, o bueno, no tal vez, sino que nos reflejan también quiénes somos nosotros. Reflejan Israel desobediente, nosotros también somos desobedientes, somos tercos y rebeldes, unos más, unos menos, pero ahí estamos. Pero la exhortación que el Señor nos ha hecho y que ha sido reiteradas veces, ahí está. Una vez hecha esa exhortación, ahora el Señor, a través de Moisés, nos dice 2 cosas. Bueno, una cosa, pero hay consecuencias de obedecer y de no obedecer al Señor. Bien, los siguientes versículos, a partir del versículo 8 y hasta el versículo 15, vamos a encontrar nuevamente esa exhortación 2 veces. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Guarden pues todos los mandamientos que les ordeno hoy, para que sean fuertes y entren y tomen posesión de la tierra a la cual entran para poseerla, para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia. Una tierra que emana leche y miel, para que la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entran para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Nuevamente vemos que el llamado, la exhortación al pueblo de Israel y también a nosotros, ¿de qué? De obedecer al Señor. Ahora, en el versículo número 9, versículo número 8 que tenemos aquí, que es esa exhortación, nos dice el motivo por el cual quiere que nosotros obedezcamos, el motivo por el cual Israel debe de obedecer. ¿Cuál es ese motivo? Bueno, en este caso lo que está diciendo es que ellos deben de obedecer, sí, para poseer la tierra y para que prolonguen su estadía en esa tierra que Él les está dando. Pero previamente hay algo muy importante. ¿Ven qué es? La obediencia. ¿Para qué? Para que sean fuertes. Y después, lo demás. La obediencia al Señor será la fortaleza para Israel, para hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. La obediencia al Señor nos da esa fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Nos da fortaleza, esa comunión con Dios nos va a dar esa fortaleza para cumplir con lo que Él nos pide, para caminar en este mundo caído y atravesar esos desiertos, como Israel lo hizo. La obediencia es fundamental. Israel no necesitaba un ejército más poderoso que las naciones que vivían en esa tierra que iban a tomar. Israel no necesitaba una estrategia superior militarmente que los pueblos que vivían en esa tierra.
Lo que necesitaba Israel era amar y obedecer a Dios. Y eso es lo que necesitamos también nosotros. La fuerza de los israelitas estaba directamente relacionada con la obediencia al Señor. Y lo podemos ver en estos pasajes. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Para qué? Para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 5:6. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados y vayan bien en la tierra que el Señor tu Dios les da. Entonces, la obediencia es la clave en todo esto. Pero la obediencia no puede venir si no amamos a Dios. Ahora, en estos versículos que leímos de Deuteronomio 11, el texto nos dice que los va a llevar a una tierra, pero es una tierra diferente. A través del desierto, el Señor ha disciplinado al pueblo de Israel, pero también lo ha guiado a las puertas de la tierra prometida. Y también les dice que va a llevarlos a un mejor lugar, hace la comparativa con la tierra de Egipto. Pero durante el trayecto, durante el camino, los israelitas no pensaban de la misma manera. Éxodo 16, del 1 al 3. Vamos a leer el versículo número 3. Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pero no solamente ahí, en Números 16 también hacen esta referencia. Y es en este capítulo, al principio de Números 16, donde se describe la rebelión de Abiram y de... se me fue el nombre. Ahí se describe esa rebelión. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Entonces Moisés mandó llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no iremos. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros. Está diciendo que la tierra de Egipto era una tierra que emana leche y miel, una tierra buena. Entonces, el proceso que ha llevado el pueblo de Israel para llegar hasta la tierra prometida no fue sencillo. En varias ocasiones el pueblo de Israel añoró regresar ¿a dónde? A Egipto. ¿Para qué? Porque ahí podía satisfacer su hambre, porque ahí no estaba en las inclemencias del clima. Pero eso era todo lo que ellos tenían. Y hoy, hermanos, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Así como Israel tuvo que pasar por ese desierto para que el Señor cambiara esos corazones, así también pasa con nosotros. Ese corazón debe ser transformado para poder amar al Señor. Él, a través de este camino, de este proceso que estamos pasando, Él nos hará ver quién es Él. Nos hará amarlo. Es por eso que necesitamos muchas veces pasar por esos desiertos.
Es necesario porque es a través de esos desiertos, a través de esas pruebas, que muchas veces nos damos cuenta qué es lo que hay en nuestros corazones, cómo actuamos ante esas pruebas. Y cuando el Señor nos revela aquello que hay en nuestros corazones, un pecado, debemos agradecerle, porque lo podemos ver y podemos clamar a Él, podemos confesarlo, podemos pedir perdón, podemos arrepentirnos y buscar esa reconciliación con Dios. Pero sin lugar a dudas, eso no le agrada a la carne. La carne disfruta del placer del pecado. Y es cuando pensamos en la olla de carne que había en Egipto y queremos regresar a ese Egipto. Pero los planes de Dios son otros, son más altos que lo que podemos pensar. Siempre sus planes para nosotros serán mejores que los planes para nosotros mismos. Y eso lo podemos ver en estos versículos. Deuteronomio 10 describe lo que decíamos, la tierra. No es como la tierra de Egipto, de donde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entrarán para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias y del cielo. Lo que nos está diciendo estos versículos es que en Egipto los cultivos eran regados a través de sistemas de irrigación que provenían del Nilo. Las personas tenían que construir estos canales para hacer llegar el agua a los cultivos. Un momento, se me cerró esto. Pero en el caso de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, no era así, que eran valles, nos dice, ¿no? ¿Y de dónde provenía el agua? De la lluvia. Es un mejor lugar, ellos no tendrían que trabajar para tener esa lluvia, que abarcaba los periodos de lluvia desde octubre hasta abril. Durante todo ese periodo había agua. Entonces, Israel no dependería del trabajo humano, de la inteligencia humana para tener agua, aunque sabemos que el Señor tiene control sobre todo, incluso sobre el Nilo. Pero la diferencia a la que quiere llevarnos el texto es la siguiente. El texto nos dice que Él ha llevado al pueblo de Israel a un lugar que Él ha preparado. Está ocupado, sí, pero el Señor nos dice ahí en el texto que cada día del año tiene sus ojos puestos sobre esa tierra y la ha hecho fértil, y ahora va a echar a esas naciones para que Israel la ocupe. Entonces, ¿ahora de qué dependerá la fertilidad de sus tierras? De la lluvia. Dependerá de Dios. Mirar al cielo es lo que tiene que hacer Israel. Cuando esto sucede, cuando nosotros y el pueblo de Israel somos obedientes, tenemos la certeza de que Él estará con nosotros. Ahora, la pregunta aquí, a nosotros también nos va llevando de un lugar a otro. Yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes, no me van a responder todos, pero ustedes pueden responderse a sí mismos. ¿Ustedes en algún momento pensaban estar aquí, en Ixtapaluca, en esta iglesia? El Señor nos ha traído, y a veces, y a todos tal vez, a través de desiertos. Él nos va llevando a un lugar que ha preparado, como lo hizo con Israel. Y sabemos que hay un
destino final que Él también preparó para nosotros. Ahora, en el plano de este mundo, ¿de qué depende que el Señor nos lleve a ese lugar que nos ha preparado? ¿Para qué llevó al pueblo de Israel a Canaán? Para que ellos vivieran ahí y dieran testimonio de el Dios verdadero, que reflejaran con su vida el carácter de Dios. A nosotros, el Señor nos ha salvado de la esclavitud del pecado y nos ha traído, nos va a llevar y nos va llevando a lugares en donde tenemos el mandato ¿de qué? De reflejar a Cristo. Entonces, ¿de qué depende de que vayamos a esos lugares? De nuestra obediencia. El cómo sea el proceso de cada uno de nosotros va a depender de nuestra obediencia. Muchas veces, hermanos, queremos esa promesa, pero no queremos, como se dice por ahí, el proceso. No lo queremos. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, es que no hemos entendido algo muy importante, que el Señor es santo y que para nosotros poder estar delante de Él necesitamos santificarnos, necesitamos quitar todo eso que no le agrada al Señor, y eso viene a través de las pruebas, a través de los desiertos. Pero también debemos tener claro y ser y reflexionar cuando estamos pasando por una prueba y cuando estamos pagando las consecuencias de un pecado. Y creo que eso, la palabra de Dios, es muy clara y nos lo deja ver. Ahora, si el pueblo de Israel obedece al Señor, puede estar seguro de algo, de que lo va a guiar y lo va a introducir a la tierra prometida, que Él los va a guardar ahí y que Él va a pelear sus batallas. Deuteronomio 11, versículos 23 al 25. Entonces el Señor expulsará de delante de ustedes a todas estas naciones, y ustedes desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Nadie les podrá hacer frente. El Señor su Dios infundirá, como Él les ha dicho, el espanto y terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Cuando Israel obedeció, el Señor siempre cumplió. Josué 2:9. Rahab habla a los espías que Josué envía a Jericó y les dice: y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Hemos visto cuál es la consecuencia de la obediencia. La obediencia es aquello que nos va a permitir tener una relación con Dios, una comunión con Dios, la manera de mostrarle nuestro amor a Dios. Y con ello, ¿qué vendrán? Bendiciones. Él nos guardará, nos guiará, nos proveerá. Pero ¿qué sucede si no obedecemos? ¿Qué sucede si el pueblo de Israel no obedece? Vamos a Deuteronomio 16, 11, 16, 17. No sé si lo tengo aquí. Vamos a llegar ahí. Tengan cuidado, versículo 16. Tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el Señor nos habla de una combinación un tanto peligrosa para nosotros. ¿Cuál es esa combinación? La prosperidad. El pueblo de Israel sería prosperado si obedecía. Nosotros también. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero bueno, ahí hay ciertos matices que debemos tener claros. Pero en este caso, la prosperidad
¿Y qué era lo que rodeaba al pueblo de Israel una vez que tomara la tierra prometida? Pueblos idólatras. Entonces, la prosperidad, la influencia idólatra de los pueblos vecinos y el corazón humano son una combinación peligrosa para Israel y para nosotros. ¿Por qué? Bueno, como contexto, esos pueblos que vivían ahí, en Canaán, tenían dioses, pero eran dioses de la fertilidad. El dios del grano, el dios del aceite, el dios de la lluvia. Ellos adoraban esos ídolos. Eso es lo que iban a encontrar ahí. Y como veremos en el capítulo que sigue, el Señor ordenó que todos esos altares fueran destruidos. Entonces lo que está sucediendo aquí es que el Señor, a través de Moisés, dice a los israelitas: tengan cuidado de desviar su corazón y buscar un camino alterno, un camino fácil, a través de dioses que no piden nada, porque son dioses hechos a conveniencia. No quieran evitar santificarse. Esa es la importancia de la advertencia que está dando el Señor al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabe que el pueblo de Israel y nosotros somos débiles. No tenemos una fuerza de voluntad contra la idolatría. Y solamente hay una manera de no caer en esa idolatría. ¿Cuál es? Vamos a Deuteronomio 18:20. Graben pues estas palabras en su corazón, en su alma, átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios es lo único que nos mantiene a salvo de la idolatría. Dar a conocer al Señor es lo que salvará a nuestros hijos y a los israelitas, a sus hijos, que nuestras generaciones futuras estarán a salvo de la idolatría. Y tenemos que hacerlo como también se lo indicó al pueblo de Israel. ¿En dónde y cuándo? En todo lugar y en todo momento. No debemos de cesar de enseñar y de mostrar quién es el Señor. Al principio se hablaba de lo que hizo el Señor a los egipcios y cómo disciplinó al pueblo de Israel con la rebelión. Y sin lugar a duda, como sabemos, hay muchas otras cosas que el Señor hizo: el maná, las codornices, etc. Y eso es lo que deben de transmitir los israelitas a sus hijos, para que conozcan quién es el verdadero Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos visto que Él ha obrado y nos ha rescatado, nos ha cuidado, nos ha guardado? Ese testimonio debemos de hacerlo, de transmitirlo a nuestros hijos, junto con la palabra de Dios. Esa instrucción que el Señor le da era para el bien de Israel y es también una instrucción para nosotros. Ahora, hay algo de lo que estamos en este punto, es que cuando la desobediencia se hace presente en el pueblo de Israel, hay consecuencias. Vamos a Deuteronomio 11:24. Todo lugar donde pise la planta de su pie será de ustedes. Sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Estas fronteras nunca fueron alcanzadas por Israel. Ni siquiera en el esplendor de Israel durante el reinado de David o de Salomón.
A lo más que se llegó es que esos pueblos cercanos al Éufrates rindieran cierto tributo, pero nunca fueron una tierra totalmente conquistada por Israel. Si Israel hubiera sido obediente, hubiera llegado a esos límites en su territorio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ¿qué sucedió después de que entraron en la tierra prometida? Después, al tiempo final del reinado de Salomón. Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 11, se nos dice que Salomón tuvo por ahí 700 esposas, más 300 concubinas, y todas ellas extranjeras. ¿Qué hacían? Adoraban a otros dioses. Eso tuvo consecuencias. El corazón de Salomón se desvió del Señor. Lo alejaron del Señor. No obedecieron cuando dijeron que no dieran a sus hijas ni recibieran a mujeres de esos pueblos. ¿Cuál fue la consecuencia? El pueblo, la nación de Israel, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Pero no se detuvo ahí. Pasaron los años y la idolatría llegó a estos dos reinos. Y primeramente, Asiria fue el instrumento de juicio para el reino del norte. Y después, Babilonia para el reino del sur o Judá. La idolatría tiene consecuencias. La desobediencia a Dios nos lleva a eso. Al pueblo de Israel nos llevó a eso, y a nosotros también nos va a llevar a eso. Y la consecuencia de la idolatría no solamente es que no habrá bendiciones, porque si somos hijos de Dios, ¿qué habrá? Disciplina. Es por ello que es tan importante que nosotros aprendamos de todo esto, que nosotros nos expongamos todos los días a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios permee en todo nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, que nuestros hogares se rijan bajo los principios de la palabra de Dios, que nuestra vida sea una vida que refleje esos principios. Y no solamente eso, que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos esos principios, sentándonos y enseñándoles, pero sobre todo con el ejemplo. De nada sirve, es contraproducente enseñar en la teoría y no vivirlo. Romanos 12, 1 y 2. Es por eso que Pablo dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué es lo único que puede transformarnos? La palabra de Dios. Y a través de ese acercamiento podremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacemos normalmente? Cuando somos padres, a veces somos omisos en esta instrucción que se le dio al pueblo de Israel de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Nosotros nos preocupamos por vestirlos, por casarlos, porque no se enfermen, o si se enferman los llevamos al doctor. Pero ¿qué hay de su vida espiritual? ¿Nos preocupamos por ella? Nos preocupamos porque tal vez pueden ir a las mejores escuelas, pero su vida espiritual. Cuando somos omisos, en eso no nos estamos preocupando porque ellos conozcan al verdadero Dios. No nos estamos preocupando porque ellos verdaderamente amen a Dios.
Todo esto lo ha hablado el Señor al pueblo de Israel, pero es aplicable a nuestros días y a cada uno de nosotros. En la parte final de este texto se habla de una decisión. Vamos a los versículos, Deuteronomio 11, versículos 26 al 29. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordenó hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les he ordenado hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Este texto es claro. Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Nosotros no podemos pretender que el Señor esté cercano a nosotros si nosotros nos alejamos de Él. Vamos a vivir una vida alejándonos de Él, y el riesgo es ¿qué? La idolatría, porque realmente, como vamos a ver, es reiterativo también esa advertencia contra la idolatría. El Señor también nos dice en este texto que Él va a hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y una vez que ellos entren ahí, ¿qué es lo que les dice que hagan? Que vayan primeramente al monte Gerizim y que pronuncien ahí las bendiciones que recibirían si ellos obedecen. Pero de la misma manera también les dice que después vayan al monte Ebal y que ahí pronuncien las maldiciones de las cuales se harán acreedores si desobedecen. ¿Qué quiere decir esto? El pacto por parte de Israel se ha renovado. Esa generación es consciente de lo que vendrá si ellos obedecen o desobedecen al Señor. Y hoy nosotros también sabemos lo que sucederá si obedecemos o no obedecemos al Señor. El Señor va a aplicar todo lo que hemos visto, lo aplicó al pueblo de Israel y a nosotros también. El capítulo termina haciendo un llamado al pueblo de Israel y les dice que sean cuidadosos. ¿En qué? En obedecer. ¿Por qué está este llamado? Porque el deseo del Señor es que reciban sus bendiciones. El llamado del Señor en nosotros hoy es ese: que obedezcamos para recibir sus bendiciones. Eso es lo que Él quiere para su pueblo. El Señor siempre querrá lo mejor para su pueblo. Y en la obediencia tenemos sus bendiciones, sí, pero lo más importante es que Él está cercano a nosotros. El Señor llevó al pueblo de Israel y los puso en la tierra prometida. A nosotros nos ha puesto en Cristo. Él nos ha llevado ahí. Y nos llama a ser obedientes para gozarnos de esa bendición tan especial que tenemos. El ser desobedientes y el tropezar con el pecado es parte de nuestra naturaleza. Pero si somos hijos verdaderamente, eso no nos quita de Cristo. Pero sí, si no nos arrepentimos, estaremos siendo disciplinados. Hebreos 5 al 8. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque
¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Hermanos, nosotros debemos ser humildes y sinceros delante de Dios y delante nuestro. Nosotros sabemos cuando estamos pecando. El pecado no puede ser evidente a los ojos de los demás, pero eso no importa, porque el Señor conoce ese pecado. Si somos disciplinados por ello, debemos gozarnos, debemos arrepentirnos, debemos buscar el perdón de Dios, confesarlo. Pero cuando somos disciplinados como hijos, puede ser algo contradictorio de primera mano, pero el que seamos disciplinados por el Señor quiere decir que somos hijos. Y no busquemos que nos discipline a cada rato, pero es algo a lo cual quisiera que reflexionáramos, porque somos hijos por la obra de Cristo en la cruz. Somos pecadores redimidos. Esa es la diferencia con el pueblo de Israel en aquel entonces. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así que, hermanos, cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios nos muestre un pecado, demos gracias al Señor para que vayamos a Él y clamemos por su perdón, nos arrepintamos, que Él y nosotros quitemos ese pecado que nos aparta de Él, porque al hacerlo estaremos cada vez más cercanos a Él. Y al igual que todo el pueblo de Israel, nosotros, como hemos dicho, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Nuestra vida ha atravesado y va a atravesar por desiertos necesarios, con un propósito: llegar al lugar el que Él nos ha preparado. Juan 14, 2, 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. El Señor nos tiene preparados un lugar especial, pero mientras estemos aquí, también Él nos llevará a ciertos lugares. El proceso y el camino no va a ser sencillo. El llamado, hermanos, hoy es que, y cada día de nuestra vida, ¿es cuál? Amar y obedecer al Señor. Hermanos, no es posible amar al mundo y amar al Señor. No es posible. Seguir a Cristo en este mundo no es fácil. Si lo fuera, todos lo harían. Pero recordemos lo que nos ha dicho el Señor, que si amamos y obedecemos al Señor, Él nos dará las fuerzas necesarias para transitar en este mundo caído con esperanza. Hermanos, el Señor con este llamado quiere alejarnos del egoísmo, quiere alejarnos del rencor, quiere alejarnos del orgullo, de los vicios, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, del amor al dinero. En resumen, el Señor quiere liberarnos del amor al mundo. Y Él quiere que nuestra vida sea una vida que muestre el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Una vida que agrada a Dios, una vida que refleja a Cristo. Y la única forma
de que podamos hacerlo es esa, amando y obedeciendo a Dios. Él en la cruz y en su resurrección nos ha dado esa posibilidad de decidir. Hoy podemos, porque quienes tienen ese velo aún que no conocen a Cristo no pueden hacer más que lo malo. Así que este es el llamado y la pregunta obligada aquí: ¿vas a seguir en lo cotidiano o a responder a este llamado? Vamos a terminar con esto, porque esto debe de gustarnos, hermanos. Segunda de Corintios 14, 16, 18. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros ahora producen pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino que en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿En dónde queremos tener nuestra mirada? Este mundo va a pasar. Esto no tiene la gloria que vamos a ver un día, no se compara en nada con el sufrimiento que vamos a pasar aquí. Así que, hermanos, este es el llamado. Guardemos en nuestros corazones sus palabras, sus mandatos. Amemos y obedezcamos al Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias por ese regalo y ese regalo tan hermoso de poder amarte, de poder conocerte, Señor. Gracias por lo que haces en nuestra vida y porque en todo esto, Señor, en este largo andar que hemos caminado, tú estás con nosotros. Nada escapa de tu control. Tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Somos diferentes, Señor, pero a través de diferentes procesos, Señor, tú nos transformas cada día más, Señor, cuando te obedecemos en tu Hijo. Y ese es el propósito, Señor. Gracias porque sabemos que en ti tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has preparado un lugar y que esa es nuestra morada final. Pero mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a mostrar ese amor a quienes nos rodean, a enseñar a nuestros hijos a amarte y a conocerte, Señor. Gracias por tu salvación en Cristo Jesús. Amén.